No pedí un ascenso, no exigí una oficina esquinera. Pedí un aumento del 5% después de 3 años de horas extras, trabajo de fin de semana y feriados perdidos. 5%. Eso fue todo lo que necesitó mi jefe para reírse en mi cara. El sonido de esa risa aún resonaba en mi cabeza mientras me quedé paralizada frente a él. Mis manos estaban apretadas en mi regazo. Debajo de la mesa de conferencias. Había ensayado mi presentación durante días. Incluso había impreso gráficos mostrando el aumento de ingresos de las cuentas de clientes que manejaba. Llevaba mi mejor blazer y una sonrisa tranquila. Pero nada me preparó para el desprecio en su voz. Ariadna, dijo Darren, recostándose en su silla como si se estuviera acomodando para entretenerse. Si quieres más dinero, consigue trabajo en otro lado. Se rió como si hubiera hecho algún chiste ingenioso. 5%, murmuró otra vez, sacudiendo la cabeza. Sonreí educadamente, aunque mi corazón estaba palpitando. Gracias por tu tiempo, dije en voz baja. Recogí mis papeles con dedos firmes, aunque por dentro algo se rompió. No mi confianza, esa había desaparecido hacía tiempo. Algo más profundo, como la grieta final en una fundación que había estado desmoronándose durante años. Soy Ariadna Carter, 32 años, coordinadora senior de cuentas en Jennings Rowe Marketing. Y hasta ese momento, siempre había sido el tipo de empleada de la que los jefes decían que podían depender. Nunca perdí una fecha límite. Tomé los clientes más problemáticos y los hice felices. Me quedé hasta tarde, llegué temprano. Nunca me quejé. Y había pedido un aumento una vez. Solo una vez, regresé a mi escritorio, ni siquiera una oficina, solo un espacio en la esquina junto a la fotocopiadora, y miré mi pantalla. Mi café estaba frío, mi bandeja de entrada estaba llena. Otro proyecto había sido descargado sobre mí esa mañana. Porque Ariadna hace que las cosas funcionen. Siempre decían eso como si fuera un cumplido. Antes de continuar, quiero preguntarles a los que están viendo, ¿han estado alguna vez en una situación como esta, donde la lealtad se sintió unilateral? Déjenme saber en los comentarios y den me gusta si alguna vez se quedaron demasiado tiempo en algún lugar que no vio su valor. Ayuda a que más gente encuentre esta historia, porque lo que pasó después podría ayudar a alguien más a encontrar su voz. Esa noche me quedé tarde otra vez, terminando una presentación de campaña para un cliente que Darren había olvidado. Cuando finalmente salí del edificio, eran casi las 9 de la noche. El estacionamiento estaba vacío, excepto por los mismos 3 autos que siempre se quedaban, el mío, el de los equipos de limpieza y el de Darren. Me senté en mi auto por un largo momento, observando el edificio, las mismas ventanas de vidrio a través de las cuales había mirado todos los días durante 3 años. Y pensé en el tiempo que pasé tratando de probar mi valor como si el valor necesitara ser ganado a través del agotamiento. Entonces hice algo que no había hecho en años. Abrí LinkedIn. El icono de mensajes tenía una notificación roja. Lo toqué. Ariadna, si alguna vez estás abierta a una conversación, nos encantaría platicar. Tu trabajo con Kerintan Corp no pasó desapercibido. Era de Emily Saunders, vicepresidenta de estrategia en Kensington & Wells, nuestro mayor competidor. El mensaje tenía 2 meses de antigüedad. Me quedé mirándolo, mi dedo flotando. La voz de Darren resonó. Si quieres más dinero, consigue trabajo en otro lado. Respondí, hola, Emily. Gracias por contactarme. Si todavía estás interesada, me encantaría tener esa conversación. Su respuesta llegó 5 minutos después. Hablemos mañana. Te llamaré al mediodía. Me recosté en el asiento de mi auto, la adrenalina subiendo como si hubiera hecho algo rebelde. Pero todo lo que había hecho era responder a una oferta. A una puerta abierta. La mañana siguiente llegué al trabajo a las 8:15. Darren llegó a las 10:30. Me guiñó el ojo y dijo, ¿todavía aquí, Ariadna? Después de todo ese drama. Sonreí de vuelta. Por supuesto, tengo un día completo por delante. Él no sabía que estaría tomando la llamada que cambiaría todo en 3 horas. Regresé a mi escritorio. Abrí el archivo de Kerintan y comencé a escribir el reporte final que había prometido para el viernes. No porque se lo debiera a él, sino porque era mío, mi trabajo, mi nombre en cada línea. A las 11:59 me levanté y caminé al área de descanso vacía. Cerré la puerta, me senté en la pequeña mesa redonda donde la gente dejaba bagels olvidados. A las 12 en punto, sonó mi teléfono. Ariadna.
Habla Emily T. Gregassi. El siguiente capítulo de mi vida comenzó con una llamada telefónica, una puerta abierta. La arrogancia de un jefe demasiado ciego para ver el valor mirándolo a la cara. No lo sabía todavía, pero las siguientes 48 horas remodelarían todo. Ariadna, habla Emily. Su voz era cálida, confiada, el tipo de voz en la que instintivamente confías. Me enderecé sin darme cuenta. Hola, Emily. Gracias por llamar. He seguido tu trabajo desde el proyecto Carrington, dijo. Esa campaña cambió el juego. La lógica de segmentación, el impulso de conversión, fue quirúrgico, parpadeé. Darren se había llevado todo el crédito por ese proyecto en la reunión con el cliente. Ni siquiera había mencionado mi nombre. Yo había hecho la investigación, construido el marco, ejecutado las pruebas A/B hasta que los números tuvieran sentido. Pero el cliente solo conocía el gracias. Dije cuidadosamente. Vamos al grano, dijo Emily. Te queremos aquí. No solo tienes talento, estás subutilizada, y sé lo que se siente. Esa última parte, sé lo que se siente. Pegó más profundo de lo que esperaba. ¿Cuál es el puesto? Pregunté. Estratega senior de campañas. Liderarías tu propio equipo. Salario, 35% más alto que tu actual. Con bonos, participación en ganancias y libertad creativa completa. Aquí no micromanejamos el talento. Tuve que tomar aire. Es generoso. Es justo, dijo firmemente. Justo por lo que aportas. Ya lo pasé por recursos humanos. Si quieres, el trabajo es tuyo. Pero necesito una respuesta en 24 horas. 24 horas. Esperaba un proceso largo, entrevistas, evaluaciones, negociaciones. Pero ya conocían mi valor desde afuera, algo que mi propio jefe nunca se molestó en aprender. Te llamaré mañana, dije. Gracias. Después de colgar, no me moví por mucho tiempo, solo miré el refrigerador del área de descanso zumbando a mi lado. En algún lugar del pasillo, Darren probablemente estaba haciendo chistes durante el almuerzo sobre lo necesitados que eran los empleados estos días. A las 12:30, regresé a mi escritorio y encontré otra tarea esperando. Urgente, por supuesto. ¿Puedes encargarte de esto? Decía el email de Darren. Eres la única en quien confío para limpiar este desastre. Gracioso. Confía en mí para limpiar el desastre, pero no para liderar, no para ganar más, no para importar. Esa noche llamé a mi mamá. Ella solía trabajar el turno nocturno en una farmacia mientras me criaba. Entendía el sacrificio. No estarás pensando seriamente en quedarte, ¿verdad? Preguntó después de que le conté sobre la oferta. He estado en Jennings and Rowe por años. Se siente mal simplemente irme. Ariadna, dijo suavemente, malo es dar tu tiempo, tu alma a alguien que te ve como una herramienta. Tú no te fuiste. Ellos te empujaron. No dormí esa noche. Seguí pensando en cuánto tiempo me había doblado por la mitad para hacerme lo suficientemente pequeña como para encajar en un sistema que nunca hizo espacio para mí. Sobre cuántas noches había trabajado pasada la medianoche solo para probar que era lo suficientemente buena. La mañana siguiente me levanté temprano. Hice café fresco y envié un mensaje. Emily, acepto. Dime cuáles son los siguientes pasos. Su respuesta llegó instantáneamente. Bienvenida al equipo. Te enviaremos la oferta formal y el paquete de incorporación al mediodía. Me quedé mirando esas palabras. Bienvenida al equipo. No había escuchado eso desde mi primer día en Jennings and Rowe. Y aún entonces fue dicho sin mucho entusiasmo por una recepcionista sobrecargada de trabajo. Pero ahora significaba algo. A las 9 de la mañana entré a la oficina como cualquier otro día. Buenos días, a recepción. Me senté en mi escritorio, sonreía a la gente que nunca notaba cuando me quedaba tarde o me saltaba el almuerzo. Pero por dentro era diferente. A las 10:30, la carta de oferta estaba en mi bandeja de entrada. Los números hicieron que se me apretara el pecho, los beneficios, el título, la oportunidad. Imprimí la oferta, la doblé, la metí en mi bolsa. Entonces hice algo mezquino, tal vez. O tal vez era necesario. A las 11, le pregunté a Darren si tenía un momento. Sonrió de vuelta. ¿Para una segunda ronda de negociaciones de aumento? No exactamente. Le entregué la carta. La desdobló lentamente. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos escanearon el encabezado Kensington and Wells. Oferta de empleo. El color se drenó de su cara. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Pero son nuestro mayor competidor.
Sí, silencio. Dijiste que, si quería más dinero, debería encontrar otro trabajo, dije, manteniendo mi voz calmada. Así que lo hice. Su boca se abrió, luego se cerró. Esto es una broma. No durarás ahí. Es una olla de presión. He trabajado semanas de 60 horas para ti durante 3 años seguidos, dije, mi voz más firme ahora. Creo que me las arreglaré. Se levantó de repente, agitado. Esto es traición. Después de todo lo que he hecho por ti. Lo miré a los ojos. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿O todo lo que me has hecho? Entonces sonreí, el tipo de sonrisa que dice que finalmente terminé de explicarme. No te preocupes, Darren, agregué. Mañana será mi último día. Y me aseguraré de que la transición sea inolvidable. Llegué 1 hora temprano en mi último día. No para ser dramática, no para hacer una declaración, sino porque quería caminar por la oficina una vez más, la versión silenciosa, intocada, antes de que llegara la gente. Antes del ruido, la charla trivial, la pretensión. Había pasado más de 1,000 días aquí, algunos llenos de orgullo, la mayoría pesados con agotamiento. Pero hoy se sentía sin peso. Para cuando Darren llegó a las 9:57 de la mañana. Latte en mano como siempre, ya había limpiado mi escritorio, empacado mi taza, mi calendario de escritorio, mi set de plumas favorito, la foto enmarcada de mi sobrina de su cumpleaños, el que perdí por una emergencia de cliente. Darren apenas me miró cuando pasó caminando. No dijo buenos días, pero vi la tensión en sus hombros. Se estaba desmoronando. A las 10:30 envié el email de transición a toda la empresa. Corto, profesional, sin drama. Solo enlaces a mi documentación, carpetas organizadas, notas de clientes y una despedida educada. Hoy es mi último día. Ha sido un viaje. Deseándoles lo mejor a todos hacia adelante. Ariadna. A las 10:45, los mensajes comenzaron a llegar. De Julián en finanzas. Espera, ¿te vas? ¿Qué pasó? De Kevin en éxito del cliente. Van a estar en caos sin ti. De Emma en creativos. Dime a dónde vas para poder seguirte. No respondí todavía. No, a las 11. Darren me llamó a su oficina otra vez. Ariadna, comenzó, calma forzada en su voz. He estado pensando. No dije nada, solo lo miré. Tal vez fuimos apresurados ayer. No debería haberme reído. Eso fue poco profesional. Me tomó todo no sonreír. Mira, continuó, hablé con recursos humanos. Podemos ofrecer un aumento del 7%. Retroactivo a enero, levantó una ceja. Es una buena oferta, agregó. Justa. Muestra cuánto te valoramos. Me valoran ahora que tengo un pie fuera de la puerta, doblé mis manos. Aprecio el gesto, Darren, pero ya acepté otra oferta, frunció el ceño. Eso no tiene que ser final. Ni siquiera te has ido todavía. Podemos igualar lo que sea que te estén ofreciendo. Me incliné hacia adelante ligeramente. ¿Pueden igualar un equipo que me respete? ¿Un gerente que me dé crédito por mi trabajo? ¿Una cultura que promueva basada en impacto, no en favoritismo? No respondió. No me voy solo por dinero, dije en voz baja. Me voy porque era invisible aquí hasta que me convertí en una amenaza. Darren exhaló bruscamente. Si te vas, estás quemando puentes. Ariadna no, dije, levantándome. Tú encendiste el fósforo el día que te reíste de mí por pedir ser valorada. Salí de su oficina sin otra palabra. Era mediodía cuando recibí el texto de Emily, solo confirmando que todavía estás bien para empezar el lunes. Absolutamente, escribí de vuelta. Dime qué preparar. El fin de semana, mi teléfono zumbó otra vez, casi inmediatamente. En realidad, podrías querer revisar tu email. Pensé que te gustaría ver esto. Refresqué mi bandeja de entrada. Una cadena reenviada de un cliente con el que había trabajado por meses. Uno grande, Stelling Biotech. Una nota en la parte superior del VP de Stelling. Estamos decepcionados de escuchar que Ariadna se va. Ella era la razón principal por la que nos quedamos con Jennings Sendrau. Por favor, confirmen quién manejará nuestra cuenta. Ya que estamos reconsiderando nuestra posición, me quedé mirando la pantalla, el pulso acelerado. Adjunto estaba una copia del email que Stelling había enviado a Darren. Lo reenvié a mi email personal y presioné guardar. A las 3 me llamaron a recursos humanos. Me entregaron el papeleo de salida, los formularios usuales, confidencialidad, no desprestigio, confirmación del último cheque de pago. Entonces vino la curva.
Nos gustaría que firmes este acuerdo de no competencia, dijo la representante de RH, deslizando la última página hacia mí. Me reí. Por primera vez en toda la semana, realmente me reí. Esto no estaba en mi contrato original, dije. Estamos pidiendo a los empleados que lo acepten hacia adelante. Solo una formalidad. Lo empujé de vuelta a través de la mesa. No voy a firmar eso. Me voy. No me estoy muriendo y no voy a firmar mi derecho a trabajar. Veían atónitos, como si nunca hubieran esperado que una empleada educada y silenciosa como yo dijera que no. A las 4:15. Caminé a la oficina de Darren una última vez. Dejé el teléfono de la empresa, mi gafete. No dijo una palabra, ni siquiera me miró, pero podía sentir el pánico irradiando de él como calor. Salí de Jennings and Rowe por última vez a las 4:23 de la tarde. Sin fiesta de despedida, sin envío. Solo el conocimiento silencioso de que todo había cambiado. La mañana siguiente sería de Darren para manejar solo. Llamadas de clientes, fallas de transición, preguntas que no podía responder. Y yo estaría en ningún lugar cerca de las consecuencias. En su lugar, estaría caminando hacia Kensington and Wells, con mi nombre en la puerta, mi trabajo reconocido y mi valor ya no una pregunta. Y eso, pensé, era el comienzo de algo más grande que un aumento. El lunes por la mañana, a las 8:30, entré a las elegantes oficinas de planta abierta de Kensington and Wells. Luz del sol derramándose a través de ventanas altas de vidrio. Voces zumbando con energía y mi nombre ya impreso en el paquete de bienvenida sentado en mi nuevo escritorio. Bienvenida al equipo. Ariadna, había dicho la asistente del escritorio frontal, ofreciéndome una taza fresca de café. Te va a encantar aquí, ya me encantaba. Mi nueva oficina no era enorme. No estaba en un piso alto llena de muebles caros. Pero tenía una puerta, una ventana, un espacio silencioso que era mío. Por primera vez en 3 años, sentí que no solo estaba ocupando espacio, pertenecía a él antes de siquiera haber iniciado sesión en mi nuevo email. Lo vi. Las noticias. Asunto: Stelling Biotech termina contrato con Jennings and Rowe. Hice clic. Un memo interno había sido filtrado. El liderazgo de Stelling citó la partida de personal clave como una razón importante. Mi nombre no fue mencionado explícitamente, pero no necesitaba hacerlo. Emily entró a mi oficina justo cuando terminé de leer. Levantó una ceja, sosteniendo su teléfono. Supongo que viste las noticias. Asentí lentamente. Eso fue rápido. Resulta que cuando eres el pegamento, todo se agrieta una vez que te vas. Sonreí, pero solo a medias. Me van a culpar. Van a tratar, dijo. Pero la verdad es que te dejaron ir mucho antes de que salieras por la puerta. Pasé la mañana conociendo a mi nuevo equipo. 3 estrategas brillantes. Una interna llamada Lexi y una científica de datos que me recordó a mí misma hace 5 años, ansiosa, cuidadosa, siempre esperando aprobación. No tienes que probar nada aquí, le dije cuando nos sentamos a revisar el borrador de su primer proyecto. Si tienes ideas, tráelas. Parpadeó, sorprendida. Incluso si son diferentes a las mías, agregué, especialmente si lo son. A las 2 de la tarde. Mi bandeja de entrada estaba inundada con alertas de noticias, mensajes de LinkedIn y susurros silenciosos de ex colegas en Jennings and Rowe. De Emma, Darren está enloqueciendo. Stelling se fue. Ahora Bioplex está amenazando con retirarse también. De Kevin, acaba de llamar a una reunión de emergencia. Deberías haber visto su cara. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. No era venganza lo que sentía, era claridad. Esto nunca fue sobre castigar a Darren. Era sobre lo que pasa cuando una empresa construye su reputación en gente que se rehúsa a ver. No tuve tiempo de reflexionar. Sin embargo, porque a las 3:15 me llamaron a una reunión de liderazgo con Emily y el equipo ejecutivo. Ariadna, dijo el Q, Stelling ha pedido que supervises personalmente la transición. Quieren continuidad, confianza y te quieren a ti, parpadeé. Por supuesto, sería un honor. Así, me convertí en la cara de un contrato de $4.2 millones. Para el martes. El polvo ni siquiera se había asentado y sin embargo, Jennings and Rowe estaba perdiendo clientes arraigados. 3 cuentas habían pausado campañas, 2 habían solicitado cláusulas de salida. Lo vi desarrollarse no con alegría, sino con una extraña sensación de inevitabilidad.
Esto es lo que pasa cuando el liderazgo olvida que la lealtad se gana, no se debe. Esa tarde, recibí un mensaje de Julie en finanzas. RH acaba de anunciar despidos. Están empezando con soporte de cuentas. Todos te están culpando. Ariadna, me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que quería admitir. Escribí, borré, escribí otra vez. Luego, finalmente respondí, lamento que estén pasando por eso, pero yo no causé esto. Ellos lo hicieron cuando eligieron ignorar lo que valía su gente. La mañana siguiente, Emily tocó a mi puerta. Quería hablarte de algo, dijo, sentándose. Estamos esperando más currículums de Jennings & Rowe. Gente buscando un lugar donde aterrizar. Me gustaría que me ayudaras a revisarlos, dijo, especialmente para el equipo de Stelling. ¿Sabes quiénes son los fuertes? ¿Quién merece una segunda oportunidad? Sentí algo cambiar dentro de mí. Poder, no para venganza, sino para restauración. Sería un honor, dije. Mientras se levantaba para irse, se detuvo. Oh, y Darren se contactó, parpadeé. ¿Qué? Envió un mensaje a través del formulario de contacto en nuestro sitio. Pidió una reunión. Dijo que le gustaría consultar para nosotros, compartir perspectivas sobre el panorama de clientes. Dejé escapar un suspiro corto. ¿Qué dijiste? Dije, ya tenemos la perspectiva que necesitamos. Emily sonrió. Su nombre es Ariadna. 3 semanas después de mi primer día en Kensington and Wells. Estaba parada en la cabecera de la mesa de estrategia del equipo del proyecto Stelling, señalando gráficos de ROI proyectado que hicieron que incluso los ejecutivos más escépticos se inclinaran hacia adelante. Cada métrica había subido desde la transición, satisfacción del cliente, entregables completados temprano, alcance de nueva campaña. Mi equipo entregó no porque me temieran, sino porque fueron escuchados, respetados, confiados. Y por primera vez en mi vida, yo era la que guiaba la sala. No silenciosamente, no desde atrás del escenario, sino como un nombre en el reporte, una cara en la presentación. El reconocimiento se sentía extraño, como caminar hacia una nueva versión de ti misma que no sabías que existía. Aún así, vino con un peso que no había esperado, porque mientras mi estrella se elevaba, Jennings & Rowe continuaba desenredándose. Para ahora, los despidos habían llegado a la gerencia media. Se corrió la voz de que Bioplex y Marentech se habían retirado. Casi la mitad de la oficina había sido despedida. El resto vivía en miedo constante y mi nombre aún estaba en sus labios. Una tarde, recibí un email de Emma. Ella siempre había sido la diseñadora silenciosamente brillante que nunca recibió crédito por su mejor trabajo. Ariadna, ayer cortaron todo mi equipo. No sé qué voy a hacer. Nunca he trabajado en ningún otro lugar. Solo quería que supieras que no estoy enojada. Hiciste lo que todos deseamos haber tenido las agallas de hacer. Ese me dolió más de lo que esperaba. Reenvié su portafolio a Emily. En 2 días. Emma estaba siendo entrevistada por nuestro director de diseño. Pero no era solo Emma. Durante la siguiente semana, silenciosamente compilé una lista de gente con la que solía trabajar. Los que se quedaban hasta tarde, entregaban bajo presión, levantaban a otros incluso cuando ellos no eran levantados. Gente como Julie, Kevin, Marsha Deku, Antonio Deite. Sabía quién merecía más y sabía cómo encontrarlos. Se convirtió en una misión secundaria. Cada noche después del trabajo, revisaba perfiles de LinkedIn. Cada hora de almuerzo, abría mensajes viejos de Slack y registros de retroalimentación de clientes. Recordaba quién hacía que la máquina funcionara, mientras Darren jugaba ejecutivo y uno por uno, encontré maneras de traerlos aquí. O al menos intentar, pero no todos querían venir. Algunos ignoraron mis mensajes. Algunos respondieron educadamente con gracias, pero no estoy lista para dejar el pasado atrás. Un mensaje se quedó conmigo más tiempo del que me hubiera gustado admitir. Era de Patrice, ex líder de contabilidad. Conseguiste tu ascenso, viendo arder la casa después de que te fuiste. No actúes como una heroína ahora. Lo guardé en una carpeta que había empezado, llamada El Costo. Porque eso era lo que era, el costo de obtener lo que vales cuando el sistema fue construido para mantenerte callada. Una semana después, Emily y yo presentamos la iniciativa de recuperación de talento al Consejo. Era una propuesta formal para priorizar al personal desplazado de Jennings & Rowe en nuestro pipeline de contratación, programas de entrenamiento, bonos de referencia, asociación con una firma de servicios de carrera.
Incluso ofreceríamos posiciones de consultoría a aquellos cerca de la jubilación o en transiciones de carrera. ¿Estás segura de que este es el movimiento correcto?, preguntó un miembro del consejo. Son ex competidores. Algunos podrían traer malos hábitos. Emily respondió antes de que pudiera. Ellos nunca fueron el problema, dijo. Eran la solución. Su liderazgo falló en verlo. El consejo lo aprobó unánimemente. Para el final de ese mes, 14 ex empleados de Jennings Rowe se habían unido a nosotros. Emma fue promovida en 2 semanas. Antonio reconstruyó nuestros sistemas de comunicación interna en tiempo récord. Kevin diseñó un nuevo ciclo de retroalimentación que mejoró el tiempo de respuesta del cliente en 30%. Y la cultura, más fuerte, más humilde, real, una mañana. Mientras caminaba hacia el edificio, vi una cara familiar en el lobby. Darren. Se veía como un fantasma de sí mismo. Más delgado, más pálido, cargando un maletín de cuero gastado y una sonrisa nerviosa. Se levantó cuando me acerqué. Ariadna, dijo, postensa. No estoy aquí para causar problemas. ¿Para qué estás aquí?, pregunté, manteniendo mi distancia. Están diciendo que estás contratando exigente de JDR. Necesito trabajo. Tengo una familia, una hipoteca. ¿Sabes cómo funciona esta industria una vez que tu nombre está ligado al fracaso? Se quedó callado, esperando. No hablé por un momento. Entonces dije, no estoy a cargo de la contratación ejecutiva. Tomaré cualquier cosa, agregó rápidamente. Consultoría, entrenamiento, incluso administración. Miré al hombre que una vez me dijo que era reemplazable. Ahora parado frente a mí, pidiendo una segunda oportunidad. Dijiste que me puentes, le recordé, miró hacia abajo. Resulta que yo era el que tenía los fósforos. No dije que sí, no dije que no, solo le dije que pasaría su currículum. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo importante. No necesitaba destruirlo para ganar. Él se había hecho eso a sí mismo. Yo solo dejé de tratar de probar que pertenecía en un lugar que nunca me vio. Habían pasado 6 meses desde que salí de la oficina de Darren por última vez. En ese tiempo, Jennings Rowe perdió 4 clientes principales, despidió a más del 60% de su personal y silenciosamente se retiró de 2 campañas nacionales. Circularon rumores sobre una posible fusión. Otros susurraron sobre liquidación. No observé con alegría, tampoco observé con culpa. Solo observé desapegada, como viendo una casa familiar caer sobre sí misma, sabiendo que trataste de arreglar la fundación, pero nadie escuchó. Mi vida se veía muy diferente. Ahora tenía una oficina con puerta y vista, un equipo de gente que pedía mi opinión, no mi silencio, una jefa que acreditaba mis ideas públicamente, una carga de trabajo que aún era pesada, pero no ingrata, y por primera vez en años estaba durmiendo toda la noche. No por falta de responsabilidad, sino porque ya no cargaba el peso de ser invisible. Una mañana, llegué temprano antes de que el edificio se llenara de pasos y charla trivial. Me gustaban más las horas silenciosas. Me recordaban todas esas mañanas en Jennings Rowe, cuando era la primera en llegar y nadie lo notaba. Solo que ahora yo lo notaba, y eso marcaba toda la diferencia. Hice café, abrí mi bandeja de entrada, revisé un brief de campaña de una de nuestras estrategas junior, Lexi. Era agudo, creativo y confiado. Su voz estaba en el trabajo. Hice una nota para decírselo, sin ediciones. Solo un bien hecho. Antes de cerrar el archivo, vi una línea en su pie de página. Mentorada por Ariadna Carter, me hizo pausar. Era el tipo de reconocimiento que solía desear hace mucho tiempo. A las 11 de la mañana, Emma se detuvo en mi oficina. Me ofrecieron el puesto de diseñadora líder, dijo, con ojos grandes. Sonreí. Por supuesto que lo hicieron. No estoy segura de estar lista. Has estado lista por un tiempo, dije. Solo no estás acostumbrada a ser vista. Sonrió, un poco triste. A veces pienso en qué habría pasado si no te hubieras ido Gasenti. Yo también, pero lo hiciste, agregó. Eso hizo espacio para que el resto de nosotras creyéramos que también podíamos. Esa tarde, revisé otro lote de currículums de ex empleados de Jennings Rowe. No tenía que hacerlo. Podría haberlo delegado, pero quería porque recordaba sus caras, sus esfuerzos, la manera en que todos tratamos de sostener un sistema que nunca fue construido para sostenernos.
No todos lograron salir. Algunos desaparecieron de LinkedIn completamente. Otros pivotaron a industrias diferentes. Algunos, como Patrice, aún no habían respondido a los contactos. Pero mantuve una carpeta de sus nombres no porque les debiera algo, sino porque entendía el costo de quedarse. A las 4 de la tarde, recibí un mensaje de RH. Asunto: solicitud de Darren Wells. Lo miré por mucho tiempo. Había aplicado para un puesto de consultoría. Sin nota, sin carta de presentación. Solo un nombre que conocía demasiado bien y un currículum lleno de jerga y medias verdades. No lo abrí. Solo hice clic en marcar como leído y cerré la pestaña. No había nada más que decir. La verdad era que Darren ya me había enseñado la lección más importante de mi carrera. No mentorándome, sino subestimándome. Y ya no estaba enojada. Solo había terminado. Esa noche, mientras empacaba, eché un vistazo a la copia enmarcada de mi carta de oferta original. La de Jennings Road, la había guardado como recordatorio de lo poco que pensaban que valía. Junto a ella puse una pequeña tarjeta que Lexi me había dado en mi primer día como su mentora. Gracias por hacer espacio para gente como yo. Espero hacerte sentir orgullosa. Ya lo había hecho. Mientras apagaba las luces en mi oficina, pensé en ese momento, la risa de Darren resonando en las paredes de vidrio, su sonrisa burlona, su desprecio. Y cómo esas dos oraciones, si quieres más dinero, consigue trabajo en otro lado, me habían empujado fuera de una vida y hacia otra, una mejor, una que construí con resolución silenciosa, decisiones difíciles y el entendimiento de que el valor nunca es determinado por un título, un gerente o una empresa. Es algo que defines para ti misma. El verdadero aumento no estaba en mi cheque de pago. Estaba en el respeto que finalmente recibí, la paz que gané, el futuro que creé. Y nadie podría quitarme eso nunca más. Ahora te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado esperando que las cosas mejoraran? ¿O habrías tomado esa llamada que cambió todo? Cuéntame en los comentarios tu propia experiencia. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu trabajo? ¿Cómo encontraste tu valor propio? Si esta historia te inspiró o te recordó que mereces más de lo que estás recibiendo, dale me gusta y suscríbete para más historias reales sobre encontrar tu lugar en el mundo laboral. Tu historia podría ser la próxima que inspira a alguien más a dar ese paso valiente.